paradojas de la Argentina. En este país los condenados por corrupción pueden ocupar cargos públicos. De este tema vamos a hablar con nuestro móvil. Estamos allí con Carla Ricciotti. Muy buenas tardes, Carla. Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy sesionó el Congreso, se llamó a una sesión especial para las 11:30 del día de hoy para tratar justamente el proyecto de ficha limpia. Hay varios proyectos que nuclean, que tratan este tema y hoy, bueno, se sesionó en minoría, por lo que los diputados que estaban allí presentes, al no haber quórum, tuvieron la posibilidad de hacer sus planteos, de dar sus opiniones y de poner sobre tablas en qué consiste este proyecto para que finalmente en algún momento se trate, porque bueno, hoy no se trató, ya son las últimas sesiones, si es que no hay alguna especial convocada para la próxima semana. Diputado Petri, usted nos decía que usted también había presentado puntualmente un proyecto de ficha limpia. Hoy, ¿cómo fue la sesión? ¿No hubo quórum? ¿Quién no dio quórum? ¿Quién sí? Bueno, hay más de 13 proyectos presentados de ficha limpia, hay dictámenes ya que van a durar hasta que termine el periodo ordinario y posteriormente van a perder estado parlamentario. Por eso nosotros habíamos convocado a una sesión especial para el día de hoy a las 11 de la mañana para poder impulsar estos dictámenes de comisión. Lamentablemente no reunimos el quórum necesario, que es 129 legisladores como mínimo, prácticamente con la totalidad del bloque Cambiemos y algunos representantes de otros bloques como del Frente Renovador o del Justicialismo. Llegamos a 105 legisladores. El número no alcanza para sesionar en pleno y poder votar un proyecto tan importante porque impide que personas condenadas por delitos de corrupción puedan presentarse en listas para ser candidatos tanto a cargos ejecutivos como a cargos legislativos. Y al no tener el quórum correspondiente, lo que sí se pudo hacer es expresiones en minoría, que es algo que está permitido por el reglamento, que sirve para fijar las posiciones de los bloques y para fijar las posturas respecto a este tema que es central en la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta el pasado que ha tenido reciente la República Argentina y fundamentalmente teniendo en cuenta los compromisos internacionales que la República Argentina ha asumido en las convenciones de lucha contra la corrupción, en donde claramente no alcanza con las sanciones penales y en donde hay que introducir, según estas convenciones también, modificaciones electorales para impedir, entre otras cosas, que personas condenadas puedan ocupar cargos de representación. Luciana, te estamos escuchando. Muchas gracias, Luis Petri, por recibirnos. Luis, ¿por qué la oposición, en este caso, principalmente el Frente para la Victoria y también partidos de izquierda, no dio el quórum? ¿Cuál es el argumento para no tratar esta ley? Desconozco las razones de los partidos de izquierda, lo que sí, desde un primer momento el kirchnerismo se manifestó en contra y consideró que esta era una ley con nombres propios. Y nosotros decimos, esta no es una ley que vaya contra una agrupación política, un partido político o que tenga un nombre o un destinatario final. Esta es una ley que va a regir para el futuro, que probablemente si logramos aprobarla pueda regir para las elecciones del 21 en la República Argentina. Y ellos aducen distintos motivos. Primero, que es necesaria la condena firme. Todos sabemos que no es un requisito que se imponga por las convenciones internacionales y los tratados internacionales que ha suscrito la Argentina. Los tratados internacionales, como por ejemplo San José de Costa Rica, lo único que pide a la hora de impedir a una persona ser candidato es que exista una condena judicial dictada por un juez competente. En el caso del proyecto, habla de que... Sí, en el caso del proyecto Ficha Limpia, eleva de alguna manera el requisito a la condena en segunda instancia, ¿no? A la apelación en segunda instancia, claro, que en ese punto esté firme. Se hace eco, exactamente, se hace eco de buena parte de la doctrina que sostiene que en definitiva es necesario garantizar al menos el doble conforme. ¿Qué significa esto para la ciudadanía? Que dos tribunales acuerden respecto de la condena que debe regir a una persona sometida a un proceso judicial. Esto era lo que mayoritariamente contemplaba el despacho, que hoy va a ser puesto en consideración. Y otro de los argumentos que dan es que debería ampliarse el número de delitos a los cuales involucra esta causal de impedimento a la hora de presentarse en las listas como candidatos, algo que es perfectamente debatible. De hecho, mi proyecto, por ejemplo, plantea que la persona que ha cometido un delito doloso, cualquiera sea el delito doloso, en segunda instancia esté inhabilitada de presentarse para ocupar cargos públicos de representación electivos. Luis, tengo dos preguntas.
Si tenían esos argumentos los legisladores, los parlamentarios del Frente para la Victoria, ¿por qué no discutirlos dando quórum y sacar una ley mejor? Bueno, eso es lo que nosotros decíamos hoy en el recinto. ¿Y cuál era la respuesta? En definitiva, ellos tenían algún tipo de objeción, ¿por qué no bajaban en el recinto? Claro. Las explicitábamos, las debatíamos. Lo cierto es que ellos no creen, y no está en la agenda del Frente para la Victoria, la lucha contra la corrupción y la agenda de transparencia. Ya el propio Alberto Fernández incluso ha hecho fuertes embates, por ejemplo, con una ley que para nosotros es clave en la lucha contra la corrupción, como es la ley del arrepentido. Otro tanto ocurrió con el caso de extinción de dominio, donde tuvimos una cerrada negativa por parte del Frente para la Victoria a la hora de financiar a las organizaciones criminales, fundamentalmente en los casos de narcotráfico, pero también en los casos de corrupción. Con lo cual, no está en la agenda del Frente para la Victoria, lamentablemente, la lucha contra la corrupción y fundamentalmente teniendo en cuenta que para nuestra Constitución, la lucha contra la corrupción y los actos de corrupción suponen un atentado al sistema democrático al mismo nivel que los golpes de Estado, teniendo en cuenta las consecuencias que le atribuyen. Luis, la última cuestión. Un proyecto como este, ¿no puede de alguna manera lesionar los derechos civiles de un ciudadano? Supongamos que un acusado y condenado en primera instancia, ratificada esa condena en segunda instancia, con el correr del tiempo, finalmente esa condena va atravesando las distintas instancias y no queda firme. En alguna instancia, en la instancia superior, se decide que no, que esa condena no debe quedar firme, pero se le impidió en los años anteriores participar como candidato. ¿Ese no es un punto atendible? No, porque esto no se trata de consecuencias penales, sino se trata de el establecimiento de consecuencias electorales. Claro, bueno, pero se le impidió participar de una elección cuando finalmente, años después, se demuestra que su condena no queda firme. Bueno, pero por ejemplo, te voy a dar el caso de la ley vigente argentina. A ver. La ley vigente argentina, no ya con la condena, sino con el simple procesamiento, impide que personas que están siendo juzgadas por delitos de lesa humanidad no se presenten o no puedan presentarse o postularse a cargos públicos electivos. Esto se votó durante el kirchnerismo. En temas solamente de lesa humanidad, específicamente en ese exactamente, delito. Exactamente. Y te digo algo más. Cuando se debatió esa ley, que era la ley de democratización de los partidos políticos, la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, envió un proyecto al Congreso de la Nación en donde establecía en 2 incisos las causales que impedían por delitos de lesa humanidad presentarse como candidatos con procesamientos, no firmes. Y estableció un inciso siguiente, que no terminó siendo aprobado, pero que lo firmó Cristina Fernández de Kirchner, donde decía que cuando se atentara contra los poderes públicos o contra las libertades individuales, con el auto de procesamiento confirmado, se impedía a una persona ser candidato en cargos públicos selectivos en elecciones nacionales. Con lo cual, digo, me parece que están borrando con el codo lo que escribieron con la mano cuando presentaban en el 2009 este proyecto de ley que incluso avanzaba mucho más de lo que nosotros estamos avanzando, porque con simple autos de procesamiento, en algunos casos sin confirmación, impedían a una persona presentarse como candidato en elecciones. Nosotros lo que la diferencia sustancial ahí, Luis, la diferencia sustancial ahí es que se refería a derechos que podían atentar contra instituciones de la democracia o derechos civiles, y en este caso se refiere puntualmente a temas de corrupción. Nosotros, teniendo en cuenta la gravedad que tienen los delitos de corrupción en la República Argentina, fundamentalmente y la consideración que tienen fundamentalmente a partir de la reforma del año 94, con su incorporación en el artículo 36, que los equipara prácticamente a los delitos de sedición y golpe de Estado y los declara imprescriptibles, nosotros decimos que es absolutamente necesario que se dé una respuesta con una condena confirmada en segunda instancia, al menos, en donde se le impide a esa persona presentarse como candidato. Pero te digo más, el Código Electoral Nacional establece que incluso con faltas provinciales por la Comisión de Juegos Prohibidos, y esto está vigente, se puede impedir a una persona ser candidata en las elecciones, con lo cual nada opta o nada impide que en definitiva nosotros, teniendo en cuenta
lo que suponen los delitos de corrupción. Yo lo decía hoy en el recinto, los delitos de corrupción terminan lesionando y menoscabando el ejercicio de todos y cada uno de los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, porque de alguna manera cuando se desvían fondos públicos, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, la vida, la libertad de los seres humanos, de alguna manera se lesiona porque claro, exactamente, esos bienes no van a garantizar esos derechos. Muchísimas gracias, Luis Petri, desde allí. Muchísimas gracias, Carla gracias a Ricciotti. vos.